Aquí está la verdad que nadie de traje quiere que escuches. El estadounidense promedio está a exactamente 3 entregas de supermercado perdidas de la verdadera desesperación, 3 días sin agua corriente, y la gente empieza a tomar decisiones de las que no hay vuelta atrás. 3 semanas sin red eléctrica y todo lo que tu tatarabuela sabía a los 12 años se convierte en el conocimiento más valioso de la Tierra. Los pioneros no tenían un plan de respaldo, no tenían una línea directa de FEMA ni una ventana de envío de 2 días. Lo que tenían eran hábitos, hábitos específicos y repetibles de vida o muerte, inculcados en cada hombre, mujer y niño desde el momento en que tenían la edad suficiente para sostener una herramienta. Estos eran hábitos que convertían tierras hostiles en prósperas granjas, que mantenían a las familias alimentadas durante ventiscas y sequías, y que hacían algo de la nada con una consistencia que la gente moderna no puede imaginar. FEMA recomienda 3 días de suministros de emergencia. Los pioneros se habrían reído hasta llorar porque lo que los mantenía vivos no era una reserva. Era un conjunto de habilidades tan profundamente arraigadas que ni siquiera las consideraban supervivencia. Eran simplemente un martes cualquiera. Lo que estás a punto de aprender no es nostalgia. Es una póliza de seguro de vida que no te cuesta más que atención. Hagamos la cuenta regresiva de los 20 hábitos pioneros que te salvarían la vida si la sociedad colapsara mañana. Top 20. Leer el cielo como un periódico. Las familias pioneras no revisaban aplicaciones del clima. Observaban las formaciones de nubes de la misma manera en que tú te desplazas por los titulares, de forma constante y metódica, sacando conclusiones que significaban la diferencia entre una cosecha segura y una arruinada. Un anillo alrededor de la luna significaba lluvia en 24 horas. Un cielo rojo por la mañana enviaba a los padres a asegurar el granero antes de terminar el desayuno. Las colas de yegua, esas nubes altas y tenues que surcan un cielo azul, indicaban a los ojos experimentados que un frente de tormenta llegaría en 2 días. Esto no era folclore, era observación meteorológica comprimida, transmitida a través de generaciones de personas cuyas cosechas, ganado y vidas dependían de una predicción precisa. Los gestores de emergencias modernos que trabajan en zonas de desastre te dirán lo mismo. Cuando las comunicaciones fallan, las personas que saben leer los cambios de presión atmosférica a través del comportamiento de las nubes y los cambios de viento son las que toman las decisiones que salvan a los grupos. El hábito no es difícil de desarrollar. Toma 3 minutos cada mañana salir, mirar hacia arriba y hacer una predicción consciente. Anótala y compárala con lo que realmente sucede. En 6 meses tu precisión será sorprendente. Top 19. Mantener un fuego vivo, no solo encenderlo. Todo niño criado en un hogar pionero entendía el mantenimiento del fuego antes de entender la división larga. La tarea matutina no era encender un fuego, era revivir las brasas que se habían amontonado la noche anterior. Las brasas de madera dura bien apretadas bajo una capa de ceniza podían retener el calor durante 12 horas o más. Una mujer pionera que se levantaba antes del amanecer encontraba esas brasas con un atizador, las reavivaba con aliento y yesca seca, y tenía un fuego para cocinar encendido antes de que la casa despertara. Esto importa más que encender fuego en un escenario de colapso. Cualquiera con suficiente material seco y fricción o un encendedor puede encender un fuego una vez. Lo que agota a las personas en situaciones de supervivencia genuinas es el consumo constante de combustible de un fuego que muere cada noche. Mantener una llama sostenida y controlada con un mínimo de madera es una habilidad que requiere entender cómo funcionan las brasas, cómo construir un fuego para que dure en lugar de para que sea un espectáculo, y cómo leer el color y el comportamiento de las ascuas. Naranja brillante significa que sigue vivo, gris y frío significa empezar de nuevo. Los pioneros aprendían esto a los 5 años. Top 18. Sal, humo y aire frío corriente. Ese era el refrigerador de los pioneros, y mantenía la carne segura durante meses sin electricidad y sin plástico. Curar la carne en seco con sal era un conocimiento doméstico estándar. Se frotaban bien los cortes con una mezcla de sal, a veces azúcar, y ocasionalmente pimienta negra triturada.
Se empacaban en barriles o vasijas de barro y se dejaba que la sal extrajera la humedad durante días. Esa humedad extraída, el líquido que se acumulaba en la vasija, se llamaba salmuera y funcionaba como un líquido conservante adicional. El ahumado añadía otra capa, un ahumadero adecuado, incluso uno rústico construido con tablas recuperadas, ahumaba en frío jamones y tocinos curados durante días sobre astillas de nogal o manzano. El humo depositaba compuestos antimicrobianos en la carne que extendían su vida útil mucho más allá de lo que la sal por sí sola podía lograr. Las familias que curaban y ahumaban su carne de cerdo la comían 18 meses después sin efectos adversos. En un escenario sin red eléctrica, un solo cerdo procesado y conservado adecuadamente de esta manera podría alimentar a una familia durante el invierno. El hábito que debes desarrollar ahora es aprender a hacerlo antes de que lo necesites, porque la técnica requiere práctica para ejecutarse de manera segura. Top 17. Saber exactamente. De dónde viene el agua y a dónde van los colonos pioneros no elegían la ubicación de su granja a la ligera. La primera pregunta siempre era el agua. ¿Hay un manantial? ¿El arroyo fluye todo el año o se seca en agosto? ¿El sitio del pozo está cuesta arriba de la letrina? Ese último error mató a familias enteras cuando se equivocaban. Las enfermedades transmitidas por el agua fueron la mayor causa de muerte en la frontera. El cólera, la fiebre tifoidea y la disentería arrasaban los asentamientos cuando la gente contaminaba su suministro de agua. La contaminación casi siempre se remontaba a que los desechos estaban demasiado cerca de la fuente de agua. Los pioneros que sobrevivieron aprendieron a ubicar los pozos cuesta arriba y a barlovento de las letrinas por al menos 100 pies, unos 30 metros. Construían casas de manantial, pequeñas estructuras de piedra sobre manantiales naturales, que mantenían el agua fría y a la sombra para evitar el crecimiento de algas. Hervían el agua para beber cuando tenían la más mínima duda. El hábito que debes desarrollar ahora es una simple conciencia situacional. Conoce de dónde viene tu agua. Conoce que hay río arriba de ella. Aprende a purificar el agua hirviéndola y ten en cuenta que hervirla a borbotones durante un minuto completo mata a prácticamente todos los patógenos que puedan hacerte daño. Top 16. Enlatar y almacenar en bodegas subterráneas todo lo de temporada. La abundancia del verano no significaba nada para una familia pionera a menos que se conservara. Enlatar no era un pasatiempo, era una obligación de supervivencia. Desde las primeras fresas de junio hasta la última calabaza de invierno de octubre, las mujeres pioneras procesaban alimentos en una cadena casi ininterrumpida. Las judías verdes iban a los frascos, los tomates se envasaban enteros y el maíz se escaldaba y empacaba. La fruta se convertía en conservas que endulzaban una mesa de enero que de otro modo sería sombría. La bodega subterránea, o sótano para raíces, era igualmente crítica. Una bodega subterránea bien construida, excavada en una ladera orientada al norte con ventilación para mantener la temperatura entre 32 grados y 40 grados Fahrenheit, 0 grados Celsius. Podía mantener frescas patatas, zanahorias, nabos, remolachas, coles y manzanas durante 6 meses sin una sola caloría de electricidad. Se evitaba que la humedad bajara almacenando las verduras con arena húmeda. Se evitaba que el frío se calentara gracias a la masa térmica de la propia tierra. Este hábito casi no requiere infraestructura de red eléctrica para practicarse. Puede construir una bodega subterránea funcional este fin de semana con una pala, algo de madera y una ladera. Puede comenzar a envasar al baño María alimentos muy ácidos con una olla lo suficientemente grande como para sumergir sus frascos. El conocimiento está disponible, y la razón para desarrollar el hábito ahora es que la técnica de envasado tiene una curva de aprendizaje. Top 15. Fundir y almacenar grasa animal. Antes de la manteca vegetal, antes del aceite en aerosol y antes de que cada estante de supermercado en Estados Unidos se llenara de aceites de semillas que los pioneros no habrían reconocido como alimento, existía la manteca de cerdo, el cebo y la grasa de oso cuando un cazador tenía suerte. Las cocinas pioneras guardaban vasijas de cerámica con grasa fundida en un estante de la misma manera que las cocinas modernas guardan el aceite de oliva en la encimera.
Era el medio de cocción, la grasa para repostería, el combustible para lámparas, el acondicionador de madera, el impermeabilizante para cuero y el ungüento para heridas, todo en un solo recipiente. Fundir la grasa es sencillo. Se corta el tejido graso en trozos pequeños, se derrite lentamente a fuego lento, se cuelan los sólidos y se vierte la grasa líquida en recipientes sellados donde se solidifica. La manteca de cerdo correctamente fundida y almacenada en un lugar fresco y oscuro se conserva durante un año sin refrigeración. El cebo, fundido a partir de grasa de res o de cordero, se conserva aún más tiempo y arde de manera lo suficientemente limpia en una simple lámpara de mecha como para proporcionar una luz útil. Una familia que sabe cómo fundir y almacenar grasa animal tiene un medio de cocción, una fuente de luz y un protector tópico para la piel proveniente de un solo animal de granja. Los pioneros no desperdiciaban nada, y la grasa era una de las sustancias más valoradas en la granja. Top 14. Establecer y leer un rumbo básico con brújula. La cantidad de personas que creen que podrían navegar sin su teléfono pero que en realidad no pueden hacerlo es asombrosa. Cuando la red eléctrica cae, cuando las torres de telefonía celular se apagan y cuando el chip GPS en su bolsillo se convierte en un costoso pisapapeles, las personas que pueden tomar un rumbo confiable con una brújula y seguirlo a través de un terreno accidentado tienen una capacidad que la mayoría de sus vecinos simplemente no poseen. Los viajeros pioneros que cruzaban territorios desconocidos usaban el sol, las estrellas y, eventualmente, la brújula magnética con una competencia que nacía de la necesidad. Sabían que la estrella polar se encuentra directamente sobre el polo celeste y se puede encontrar trazando una línea a través de las dos estrellas exteriores del caso de la Osa Mayor. Sabían que el sol sale un poco al norte del este en verano y un poco al sur en invierno. Utilizaban puntos de referencia, crestas de montañas, drenajes de arroyos y la dirección de las sombras para mantener la orientación durante días de viaje. El hábito consiste en navegar hasta algún lugar cada semana sin la ayuda de su teléfono. Use un mapa de papel y una brújula, sepa cómo establecer un rumbo y caminar siguiéndolo, sepa cómo triangular su posición a partir de dos puntos de referencia conocidos. Esta es una práctica física repetible que se vuelve confiable solo a través de la repetición. Top 13. Identificar. Al menos 20 plantas silvestres comestibles en su región. En la primavera de 1847, los grupos de inmigrantes que cruzaban Sierra Nevada sobrevivieron o murieron de hambre, en parte según quién de ellos sabía lo que la tierra podía ofrecer. Los que sabían buscar el cambium de pino, la corteza interior blanda justo debajo de la capa exterior, el polen de espadaña y las semillas ricas en proteínas de las hierbas nativas, sobrevivieron a los que esperaban ser rescatados sin nada. Las familias pioneras que se establecieron junto a comunidades indígenas aprendieron rápidamente que la tierra no estaba vacía de alimentos, estaba llena de ellos. Hojas de diente de león, berros, ajo silvestre, acedera, cenizo, verdolaga, bayas de saúco, ciruelas silvestres, nueces de nogal, nueces negras y brotes de espadaña estaban disponibles para cualquiera con ojos entrenados para encontrarlos. El hábito consiste en aprender sobre las plantas comestibles locales ahora, antes de que la desesperación haga que los errores de identificación sean peligrosos. Realice una caminata de recolección con un guía calificado o compre una guía de campo regional y úsela. Aprenda cuáles son las plantas de su condado que son tanto comestibles como abundantes. 20 especies es un objetivo realista para una temporada de atención y es suficiente para evitar que una persona muera de hambre en casi cualquier paisaje estadounidense. Top 12. Afilar y mantener cada herramienta de corte que posea una hoja desafilada es más peligrosa que una afilada. Requiere más fuerza, se resbala más fácilmente y desgarra más de lo que corta, lo cual en un mundo sin clínicas de atención de urgencias es un problema grave. Los hogares pioneros afilaban sus cuchillos, hachas, hachuelas, bastrenes y cinceles con la misma atención rutinaria que le daban a alimentar al ganado. Un borde afilado no era un lujo, era un estándar de seguridad y un multiplicador de productividad.
Las herramientas para afilar casi no requieren infraestructura. Una piedra de afilar o piedra de asentar, un asentador de cuero y el conocimiento del ángulo correcto para cada tipo de hoja es todo lo que necesita. Un cuchillo de cocina se afila a aproximadamente 15 grados por lado. Un hacha se afila con un bisel más convexo que soporta el impacto sin astillarse. Un bastren utilizado para dar forma a la madera requiere un toque diferente. El hábito consiste en aprender el ángulo de afilado correcto para cada herramienta de corte en su hogar y mantener esos filos en un horario regular. Las herramientas afiladas hacen que cualquier otra habilidad pionera de esta lista sea significativamente más fácil de lograr. Top 11. Coser, remendar y confeccionar ropa. A partir de materias primas en un escenario de colapso, la degradación de la ropa es una de las primeras crisis prácticas que la gente no anticipa. Los zapatos se desgastan, la tela vaquera se rompe y la lana se deshilacha. Sin la capacidad de remendar, parchear, poner suelas y eventualmente fabricar artículos textiles básicos, un grupo de supervivientes se enfrenta a problemas de exposición a la intemperie en cuestión de meses. Las mujeres pioneras podían cortar una camisa de una pieza de tela entera, dar la vuelta a un cuello cuando se desgastaba por un lado, remendar un desgarro con un punto de hilván invisible a 1 metro de distancia y poner la suela a una bota con cuero recuperado. Estas no eran habilidades decorativas, eran el mantenimiento de la infraestructura del sistema de protección del cuerpo humano contra el frío, la humedad y la abrasión. La versión mínima viable de este hábito es aprender a remendar de manera efectiva. Un buen punto de hilván, un pespunte para reforzar y la capacidad de parchear tela vaquera con tela vaquera. Más allá de eso, aprender a tejer a 2 agujas o a ganchillo te da la capacidad de producir prendas cálidas a partir de lana cruda o fibra recuperada. El hilado a mano y el tejido básico te llevan de vuelta a la producción de textiles a partir de animales o plantas. Cada nivel de esa habilidad es un año más de seguridad térmica que tu grupo tiene y que otros no. Top 10. Elaborar medicinas eficaces a partir de plantas disponibles. La corteza de sauce contiene salicina, que el cuerpo convierte en ácido salicílico, el compuesto activo de la aspirina. Las familias pioneras que sabían infusionar la corteza de sauce en un té tenían un auténtico analgésico y reductor de fiebre disponible en cualquier orilla de río. La milenrama, que crece como maleza al borde de los caminos en la mayor parte de Norteamérica, detiene el sangrado cuando se aplica directamente en una herida con presión. Se ha utilizado como agente hemostático de campo desde la antigüedad hasta la guerra civil. Las bayas de saúco han demostrado propiedades antivirales en estudios controlados. El llantén, la maleza del césped que casi todo el mundo ha arrancado y desechado, extrae astillas y reduce la inflamación cuando se mastica y se aplica como cataplasma. Esto no es pensamiento mágico, es el conocimiento farmacológico acumulado de personas que vivieron antes de que existieran las compañías farmacéuticas y que necesitaban resultados reales de los materiales disponibles. Las familias pioneras llevaban este conocimiento de la misma manera que la gente moderna lleva una tarjeta de seguro médico. El hábito consiste en aprender sobre las plantas medicinales de tu región con el mismo rigor que aplicas a la identificación de plantas comestibles. Comprender los métodos de preparación, qué plantas requieren calor para activar sus compuestos y cuáles requieren una dosis precisa para evitar la toxicidad. Top 9. Conservar semillas de cada cosecha exitosa. El paquete de semillas que compras en un centro de jardinería suele ser una variedad híbrida, lo que significa que las semillas que produce en la primera generación no crecerán de manera fiable al año siguiente. Los agricultores pioneros entendían esto sin conocer la mecánica genética que había detrás. Guardaban las semillas de sus mejores ejemplares, los tomates más grandes, las mazorcas de maíz más productivas y las judías que germinaban más rápido. Secaban esas semillas cuidadosamente, las almacenaban en papel o tela seca y las etiquetaban durante el invierno para la siembra de la primavera siguiente. Este hábito crea una ventaja compuesta. El primer año cultivas semillas seleccionadas por una operación comercial por características que pueden no coincidir con tu clima.
Para el quinto año tienes una variedad adaptada localmente que superará a las semillas comerciales en tus condiciones específicas. En un escenario de colapso, las semillas son moneda de cambio, medicina y seguro simultáneamente. Una familia que posee semillas diversas, de polinización abierta y adaptadas localmente, posee algo irreemplazable y algo por lo que otros negociarán. Top 8. Saneamiento de campo y gestión de residuos. Los fallos de saneamiento matan más rápido que casi cualquier otro escenario de colapso y con mucho menos drama del que la gente imagina. Se trata de enfermedades transmitidas por el agua debido a la contaminación fecal de los suministros de agua que se propagan a través del contacto con las manos, las superficies de cocina y el agua compartida. Los asentamientos pioneros que sobrevivieron a sus primeros inviernos entendían esto. Una letrina de campo adecuada se coloca cuesta abajo y a sotavento de las fuentes de agua y las áreas para dormir. Tiene un mínimo de 18 pulgadas de profundidad con una cubierta o tierra desplazada cerca para usar después de cada visita. Se reubica antes de que alcance las 6 pulgadas de la superficie. El lavado de manos, incluso solo con agua y fricción, reduce drásticamente la transmisión. El hábito aquí es saber dónde pondrías un sistema de saneamiento si la fontanería de tu casa fallara esta noche. Conoce los requisitos de distancia y los requisitos de profundidad. Este no es un tema agradable, que es exactamente la razón por la que la mayoría de la gente no ha pensado en ello, y exactamente por lo que otorga a quienes sí lo han hecho una ventaja tan significativa. Top 7. Entender cómo leer a los animales para predecir el clima y el peligro. El ganado que se tumba por la mañana antes de la lluvia, los pájaros que se quedan en silencio antes de que pase un depredador y las ardillas que almacenan 3 veces su volumen normal a principios de octubre señalando un invierno duro. Los agricultores y cazadores pioneros leían el comportamiento animal de la misma manera que la gente moderna lee los paneles de datos. Los animales detectan infrasonidos, cambios en la presión barométrica, fluctuaciones del campo magnético y señales químicas con sensibilidades que los humanos simplemente no poseen. Cuando los pájaros se callan, algo grande o amenazante está cerca. Cuando los insectos desaparecen antes de una tormenta, la caída de presión se acerca más rápido de lo que sugiere cualquier nube visible. En un escenario de colapso, este es un sistema de alerta temprana gratuito, disponible para cualquiera que esté dispuesto a prestar atención. Más allá del clima y el peligro, los cazadores pioneros sabían que el comportamiento animal indica el agua disponible, la presencia de otras fuentes de alimentos y los límites territoriales. El hábito consiste en empezar a observar el comportamiento animal con atención consciente y empezar a registrar qué comportamiento precede a qué eventos. En el plazo de un año, los patrones se vuelven legibles. Top 6. Fabricación de jabón. A partir de ceniza y grasa animal. La ceniza de madera es alcalina y la grasa animal es un triglicérido. Cuando se filtra agua a través de ceniza de madera, se obtiene una solución débil de hidróxido de potasio llamada agua de lejía. Al combinar esa agua de lejía con grasa animal fundida y cocinar la mezcla durante horas, las moléculas de grasa se saponifican. Se obtiene un jabón real, funcional y antibacteriano que los pioneros hacían con nada más que fuego, madera, agua y la grasa fundida que ya estaban almacenando. Las mujeres pioneras mantenían un barril afuera para recolectar cenizas durante todo el año, filtraban agua de lejía de él cada primavera y combinaban esa lejía con los restos de grasa acumulados del año anterior para producir el suministro de jabón del hogar para los siguientes 12 meses. La producción de jabón en un escenario de colapso no es un lujo, es la infraestructura de higiene que separa a un grupo funcional de un brote epidémico. El cuidado de heridas, la higiene en la preparación de alimentos y la reducción de la transmisión de enfermedades dependen de ello. El pionero que sabía hacer jabón podía intercambiar jabón. El hábito que se debe desarrollar ahora es hacer al menos un lote desde cero antes de necesitar la habilidad para mantener a la gente con vida. Top 5. Saber cómo construir un refugio con material disponible en menos de 4 horas. Los pioneros que sobrevivieron a sus primeras noches en condiciones genuinamente hostiles
Fueron aquellos que supieron leer el paisaje en busca de ventajas naturales para refugiarse y pudieron mejorar esas ventajas rápidamente. Un banco de tierra profundo con un saliente, un tronco caído que pudiera anclar un lado de un cobertizo, o un denso grupo de abetos jóvenes cuyas ramas inferiores se superpusieran lo suficiente como para repeler la lluvia, eran todos hogares potenciales. Un cobertizo funcional se puede construir con nada más que un poste cumbrero, atado entre dos árboles, postes de soporte en ángulo y un techo de paja en capas de hojas grandes, losas de corteza o ramas de pino lo suficientemente gruesas como para repeler el agua. La palabra clave es gruesa. La mayoría de las personas que construyen un refugio de emergencia por primera vez utilizan una cuarta parte de la densidad de paja necesaria para repeler realmente la lluvia. Se necesitan de 8 a 12 pulgadas de material orgánico en capas antes de que el agua deje de penetrar. El hábito a desarrollar es practicar esta habilidad en zonas boscosas hasta que se pueda hacer con confianza, porque la carga cognitiva de aprender en una emergencia es enorme. Top 4. Conservar y utilizar cada parte de cada animal. Los pioneros que sobrevivían de la caza y la ganadería no podían permitirse el desperdicio. Un ciervo proporcionaba carne, obviamente, pero también proporcionaba piel para mocasines y ropa, tendones para hilo y cuerdas de arco, huesos para agujas y mangos de herramientas, tuétano para obtener grasa rica en calorías, sesos para curtir pieles, astas para mangos de cuchillos y grasa fundida para combustible de lámparas. Un solo animal, completamente procesado, era una cadena de suministro. Los cazadores modernos que faenan en el campo y solo se llevan a casa los lomos están dejando atrás un enorme porcentaje de un recurso nutricional y material. El hábito de la utilización completa requiere conocer las técnicas involucradas, curtir pieles con sesos o taninos de corteza, extraer el tuétano rompiendo y hirviendo los huesos, y hacer caldo de huesos a partir de los restos esqueléticos. En un escenario de colapso, una familia que sabe cómo utilizar completamente un solo animal grande tiene comida, material para ropa, cuerdas y componentes para herramientas de una sola casa exitosa. Esa es una posición cualitativamente diferente a la de una familia que toma los filetes y se va. Top 3. Intercambiar habilidades y bienes en lugar de solo dinero. Las comunidades pioneras operaban con economías de trueque con una sofisticada contabilidad no escrita. El herrero herraba los caballos del granjero a cambio de una parte de la cosecha de grano. La mujer que criaba abejas intercambiaba miel por lana de la mujer que criaba ovejas. Esto no era informal ni casual. Era un sistema económico profundamente funcional que operaba sobre la base de la reputación, las relaciones y el valor genuino de habilidades irreemplazables. Una persona que podía acomodar un hueso roto, que podía herrar un caballo, que podía construir una chimenea con buen tiro, era rica en la única moneda que importaba cuando el dinero de metal se volvía inútil. El hábito que se debe desarrollar ahora es adquirir una habilidad que produzca un valor práctico genuino para los demás, y comenzar a operar en relaciones informales de trueque antes de necesitarlas. Las redes de trueque que se forman después de un colapso entre extraños comienzan desde cero sin una confianza establecida. Las relaciones de trueque que existían antes de un colapso con los vecinos ya tienen la infraestructura de confianza en su lugar. Top 2. Mantener un inventario preciso y rotarlo sistemáticamente. Los hogares pioneros llevaban un registro de sus suministros con un nivel de precisión que las personas modernas generalmente aplican solo a las cuentas financieras. El inventario de la bodega de raíces en noviembre le decía a una familia campesina si tenían suficientes calorías para llegar a la siguiente cosecha. Si la respuesta era no, los ajustes se hacían de inmediato. Porciones reducidas, mayor presión de caza o decisiones difíciles sobre el ganado. El hábito es simple y toma 20 minutos a la semana. Sepa qué tiene, cuánto tiene, con qué rapidez lo consume y en qué fecha caduca. Rote las nuevas compras detrás de las existencias más antiguas para que lo primero que tome sea siempre lo que está más cerca de su vencimiento. Esto se llama FIFO, primero en entrar, primero en salir.
En un escenario de colapso, la familia que sabe con precisión cuántas calorías de comida, cuántos galones de agua y cuántos fósforos tiene el primer día se encuentra en una posición categóricamente diferente a la de la familia que está adivinando. Adivinar conduce a un pánico prematuro o a una falsa confianza, y ambos producen malas decisiones. Top 1. Construir una comunidad genuina antes de necesitarla. Cada asentamiento pionero que sobrevivió tenía algo que los búnkeres familiares individuales no tenían. Contaban con otras personas con diferentes habilidades, diferentes bases de conocimiento y la confianza social que proviene del trabajo compartido. El único hábito que mejor predice la supervivencia en cualquier escenario genuino de colapso social no es una reserva de suministros o un alijo de armas, es la profundidad y funcionalidad de sus relaciones con las personas que lo rodean. Las comunidades pioneras construyeron la civilización estadounidense de manera colectiva. El levantamiento de graneros no era caridad, era un seguro mutuo. Una comunidad genuina requiere inversión antes de que se necesite, requiere apoyar a los vecinos cuando le supone un esfuerzo. Construye el tejido social de obligación recíproca que hace posible la acción colectiva cuando la acción individual es insuficiente. Una sola familia, por muy hábil que sea, no puede vigilar en todas las direcciones ni cubrir todo el trabajo de supervivencia. Conozca a sus vecinos, conozca sus habilidades y construya esas relaciones ahora en tiempos ordinarios para que, cuando lleguen tiempos extraordinarios, no sea un extraño para las personas cuya cooperación determina su supervivencia. Estos 20 hábitos no eran protocolos de emergencia para los pioneros, eran un martes cualquiera. Eran la textura ordinaria de la vida cotidiana en un mundo sin sistemas de respaldo. Perdimos la mayoría de ellos en 3 generaciones de abundancia de infraestructura, y la pérdida fue tan gradual que la mayoría de las personas no notaron que algo había desaparecido. Ahora sabe lo que falta. La pregunta es, ¿qué hace con ese conocimiento? Elija un hábito de esta lista y practíquelo esta semana. El enfoque pionero ante un desafío abrumador nunca fue entrar en pánico por la magnitud del problema, era dar el siguiente paso correcto con lo que se tiene, donde se está. Eso fue suficiente para construir un continente, y será suficiente para lo que venga después. Si estos secretos pioneros han cambiado su forma de ver el mundo moderno, por favor suscríbase y dele me gusta a este video. Estamos desenterrando la historia y los hábitos que intentaron sepultar. Al aprender del pasado, estamos plantando las semillas para un futuro más resiliente. Nuestra próxima inmersión profunda en los tesoros perdidos de la supervivencia humana estará disponible pronto. No se quede atrás.